Si queremos un mundo mejor, si no queremos ser parte de ese coro hipócrita que maquilla chapuceramente las crueldades del poder, si tenemos un mínimo de coherencia con lo que decimos creer, con la supremacía de los derechos humanos, si tenemos un mínimo de humanidad, de empatía humana y conocimiento sobre lo que ocurre en el mundo, y sabemos, por ejemplo, que el conflicto entre Israel y Palestina comenzó en 1948, que no empezó el 7 de octubre del 2023, sino que comenzó en 1948 o incluso algo antes, con la imposición de un Estado que los poderes vencedores de la Segunda Guerra Mundial regalaron al movimiento sionista europeo, es decir, a los europeos de religión judía que habían sido víctimas de la barbarie nazi. Si entendemos todas estas cosas y sentimos todas estas cosas y somos coherentes, no debemos cansarnos de denunciar el genocidio que se comete contra los palestinos. Y bueno, todo está conectado en esta vida porque el ser humano es el ser humano y las acciones de de los seres humanos en una parte del mundo y en un tiempo se parecen a las acciones de seres humanos en otras partes y en otras circunstancias. Pues hablando de regalos, he aquí otra muestra de que el poder tiene un ADN común. Siempre que vemos estos conflictos en otras partes del mundo, nos interesa la dimensión de los derechos humanos de las personas que están afectadas, pero también nos interesa aprender para nosotros, para los nicaragüenses. Y por eso es que traigo a colación este paralelo que hay entre lo que ha ocurrido en Palestina y lo que ocurre y ha ocurrido en Nicaragua. Y por eso es que hablo del regalo. Y por eso es que menciono que el poder tiene un ADN común. Fíjense que los colonialistas europeos, incluyendo a la entonces Unión Soviética e incluyendo a Estados Unidos, regalaron un hogar, el hogar palestino, al, a los europeos judíos que venían escapando de la persecución en tierras de Europa, persecución que habían sufrido por 1500, 1600, 1700 años. Pero los colonialistas europeos no regalaron lo propio, regalaron lo ajeno, tierra que no les pertenecía a ellos. Ese es un recurso feliz de los poderosos en todas partes del mundo. Y me recuerda cuando los privilegiados del FSLN y el gobierno de Violeta Chamorro y Toño Lacayo se pusieron de acuerdo para legalizar la infame piñata. O como cuando la señora Chamorro regaló al cardenal Obando, disque a nombre de la Iglesia Católica, da igual, edificios que pertenecían no a ella, sino a todos los ciudadanos. No pertenecían a Toño Lacayo, pertenecían a todos los ciudadanos. Eran edificios del Estado de Nicaragua y los regaló a una entidad privada o a un individuo, el cardenal Obando, para que Obando y la familia Rivas instalaran un negocio privado, la Universidad Única. Hay que recordar que ese acto llevaría a la cárcel a un gobernante en un país democrático. Y hay que recordar que el crimen, ese crimen, no es solo un crimen de propiedad, sino de hambre, es un crimen de hambre. Porque mientras se hacía un regalo millonario a Obando y los Rivas, el gobierno de Nicaragua pagaba alquiler para sus oficinas con dinero que debían mejor invertirse en salud, comida y educación, en particular para los más necesitados. Esto hay que tenerlo claro si queremos aprender para el futuro, que la propiedad del pueblo, la propiedad del Estado, no es propiedad privada, que Nicaragua no es una finca y si queremos que progrese, no podemos permitir que los que manden la manejen como tal.